Una soberanía que nos están quitando. Una soberanía que nos la quitan por múltiples elementos. La deuda es una forma de expropiación. La estafa hipotecaria a la que hemos sido, de la que somos víctimas todavía, es una forma de eliminar nuestra soberanía. Yo me movilicé con una reivindicación hace unos años que no vas a tener casa en la puta vida. ¿Os acordáis del movimiento V de vivienda, por ejemplo? La PAE, ciertamente viene de ahí. ¿Os acordáis? No ha pasado tanto tiempo, ¿eh? ¿Y qué decíamos? Que en España se construían más viviendas que en Alemania, que en Francia y que en Inglaterra juntos. Y que era más difícil el acceso a la vivienda en España que en Alemania, que en Inglaterra y que en Francia. ¿Y qué nos decían? Confiar en el mercado. Si hay mucha oferta, bajará el precio. Es mentira. Nos han estado engañando todos estos años. Lo único que han estado haciendo ha sido privatizar los beneficios, que han sido muchísimos, y ahora están socializando las pérdidas. Es que en esos años de supuesta bonanza, el poder adquisitivo de la clase trabajadora no aumentó, decreció. Y ahora con la crisis no paramos de perder poder adquisitivo. ¿Y a quién se rescata? ¿A quién se rescata? A los bancos. No se rescata a las personas. No. Por Dios. Yo recuerdo, cuando he venido aquí a montar el acto, recuerdo esto de hace 2 años, cuando no muy lejos de aquí se estaba desalojando a una familia que no podía pagar su casa y que todavía tiene una deuda, y la estaba desalojando el banco Caja del Mediterráneo. Fuimos como unas 100, 150 personas a intentar parar el desahucio, no lo conseguimos y luego vinimos aquí a la Junta de Distrito a reivindicarnos, si os acordáis. Bueno, primero le dimos un poco a la oficina de Caja del Mediterráneo y luego venimos aquí. Al día siguiente, ese banco era rescatado con 2.800 millones de dinero público. De dinero público. A esa familia nadie la había rescatado. Ese es su sentido común. Porque dicen que si no rescatábamos a los bancos, se hundía todo. Y si no rescatamos a las personas, ¿qué pasa? Ese es su sentido común. Pero yo creo que en cierta medida el 15M ha conseguido poner encima de la mesa un sentido común diferente. Una de las preguntas que más nos hacemos es cómo construir o cómo convertir esa mayoría social en una mayoría política de cambio. Es una pregunta que está encima de la mesa. Y ahí está el tema de la unidad. Hay una serie de cuestiones fundamentales que se extrapolan a eso, a cómo construir. Yo creo que no hay recetas mágicas. Quien nos diga, lo vamos a construir así, o en este libro maravilloso, está la receta mágica. Mentira. Solo hay 2 cuestiones: la prueba de la práctica y el intentar. El intentar. Teresa Forcades, en Cataluña, una monja benedictina, decía que cuando intentas cambiar las cosas, tienes el 99% de posibilidades de fracasar. Porque normalmente lo hacemos personas los cambios. Las personas cometemos muchos errores. Pero tienes un 1% más de posibilidades de cambiar las cosas que si no haces nada. Podemos quiere luchar por ese 1%, comprendiendo que tenemos un 99% de fracaso, pero quiere luchar por ese 1%. Porque a veces yo me siento como en un coche
con muchísima gente hablando en una rotonda, todo el mundo gritando hacia qué camino hay que coger, y al final no cogemos ningún camino. Y no paramos de dar vueltas. Y no paramos de dar vueltas en el coche. Cojamos un camino. Probemos. Y si nos hemos equivocado, volveremos a la rotonda y cogeremos otro. Escuchémonos. Intentemos hacerlo juntos. Cierta medida es lo que está proponiendo Podemos. Coger un camino colectivo en donde decidan las personas, donde decida la gente. Eso es lo que está proponiendo Podemos. Y decida imponer un sentido común favorable a la mayoría social. ¿Os acordáis lo que decía el presidente de la patronal, el Díaz Ferrán, el ladrón ese? Digo, se le puede llamar ladrón, o sea, está enjuiciado, ¿no? En la cárcel, ¿no? Entonces podemos llamarle presidente de la patronal ladrón, ¿no? Creo que han pillado a otro antes de ayer, ¿no? A otro, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor es que la COE se va a convertir en la cueva de Alibaba, ¿no? ¿Qué decía Díaz Ferrán? ¿Cómo saldremos de la crisis? ¿Cómo era? ¿Trabajando más? Trabajando más y cobrando menos, ¿no? Pero ¿qué sentido común de mierda es ese? Con 6 millones de parados tenemos que trabajar más y cobrar menos. Dios, ¿dónde cabe eso? Si lo que hay que hacer es repartir el trabajo, repartir la riqueza. Si es que 20 personas en este maldito país, 20 personas, tienen tanta riqueza como el 20% de la población. ¿Eso dónde cabe? Que hay gente que no puede comer 3 veces al día. Que hay niños que tienen que ir a la escuela, al comedor de la escuela para poder comer. Y hay 20 personas que tienen tanta riqueza como el 20% de la población. ¿Qué sentido común es ese? ¿Qué lógica? Hay que cambiar eso. Y alguno te dirá, es un radical, eres de extrema izquierda. Pues no, a mí me gustaba lo que dijo Cañamero. Somos de extrema necesidad. No somos de extrema izquierda, somos de extrema necesidad. De extrema necesidad por cambiar las cosas, por cambiar el mundo y no el clima. De la extrema necesidad por cambiar el oligopolio energético en el que vivimos, donde hay familias que se pueden quedar en invierno sin calentarse porque no tienen dinero. Porque cuando les dicen de bajar un poco la tasa de la luz, dicen que nos vamos del país, lo pillamos, nos llevamos las inversiones y les permitimos. De extrema necesidad, porque los rosarios no pueden controlar los ovarios de nadie. De nadie. Eso es soberanía. La soberanía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. La soberanía para decidir que no vamos a pagar una deuda que no es nuestra. La deuda de Bankia, ¿de quién es? Es nuestra. Es que estamos imbuidos en una moral judeocristiana de que la deuda se paga. Bueno, primero veamos si es nuestra. Es que si no somos unos primos, pagando una deuda que no es nuestra, que no la hemos generado nosotros. Y esa gente a la cárcel. Los que han estafado a los preferentistas a la cárcel. El hámster de Rato a la cárcel. Porque sacar una zapatilla y enseñársela a Rato es política de sentido común. Es una defensa común y colectiva. Eso es, en cierta medida, lo que estamos proponiendo. Que el sentido común sea un sentido común de mayoría social, no de la minoría de ladrones en las que estamos invertidos. Por cierto, esa minoría de ladrones que se llaman patriotas con las banderitas de España aquí y tienen todas las cuentas en Suiza y cobran en negro y le dan sobres. ¿Pero qué es eso?
¿Qué mierda de patria es esa? Entonces, lo que estamos proponiendo no es otra cosa que cambiar las reglas del juego y demostrar que hay otro horizonte. Y si vamos a las elecciones, y si ganamos las elecciones, las europeas, imaginémonos que podemos sacar de 54, 54. ¿No? Bueno, puede pasar, la gente se puede volver loca y votarnos a Podemos. ¿No? Y romper ese sentido común que hasta ahora ha imperado. ¿Qué conseguiremos? Poca cosa. Pero conseguiremos una cosa que a mí me gusta mucho, mira. ¡Bum! ¡Bum! No tiene susto. Sí, demostrar que no siempre tiene que ganar el PP o el PSOE. Que no siempre tiene que ganar el Madrid o el Barça. Cuando decía Juan Carlos Monedero de salir al partido a ganarlo, no es que te no es decir, yo voy a salir a que me metan 5, solo 5. Yo voy a salir a por el 9%. ¿No? Nosotros somos mayoría social, salimos a ganar. ¿Que no lo vamos a conseguir estas elecciones? Seguramente no. Pero lo que hay que hacer es construir un proceso en donde ganar no sea meter una papeleta en una urna, sino ganar sea encontrarnos en espacios colectivos de decisión ciudadana, en donde impongamos una razón de la mayoría a una minoría que nos está robando. Nada más. Eso para mí es ganar. Porque aunque consiguiéramos el gobierno de este Estado, según cómo está articulado todo, si no hubiera una mayoría social para respaldar cualquier política, sería inviable contra esa panda de ladrones, porque no es una panda de ladrones solo de políticos, sino un entramado económico que está contra el bien común, contra el bien de la mayoría. Por Dios, si el FMI decía, el FMI, no sé si conocéis ese terrible FMI que forma parte de la Troika, que el riesgo sistémico en España es que vivamos más de lo estimado. Sí. Cuando hablábamos de que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? La muerte y otras cosas, ¿no? No las transfusiones. Decían que había un riesgo sistémico a que los españoles vivieran más de lo que teníamos planificado. ¿Quién leches tenía planificado cuántos años tenemos que vivir? Podemos, y con esto quiero terminar, en cierta medida es la urgencia social por recuperar nuestras propias vidas. Porque no nos tenga que decir ni el FMI ni nadie cuántos años tenemos que vivir. Porque nadie nos tenga que decir cómo tenemos que utilizar nuestro cuerpo. Porque nadie nos tenga que imponer ninguna política. Sino que entre todas y todos recuperemos nuestra vida. Nada más y nada menos. Porque es lo único que tenemos. Nuestra vida y en cierta medida nuestra dignidad de vivir una vida que merezca ser vivida. Y Podemos es ilusión. Y Podemos es dignidad. Y Podemos es un instrumento que va a intentar que entre todas y entre todos, no con grandes oradores ni grandes salvadores, sino entre todas y entre todos, recuperemos nuestra vida. Y si no sirve Podemos, volvemos a la rotonda y cogemos otro camino. Pero intentémoslo. Y por eso yo creo que llamo, y lo que es más importante, a trabajar en los círculos. Me he pasado muchísimo de tiempo y muchísimas gracias por habernos escuchado. Ahora vamos a pasar al periodo de debate para hacer preguntas. Los compañeros van a seguir en la mesa respondiendo si alguien les quiere preguntar algo. Y además, los compañeros que están por ahí en el foro van a pasar una hoja para aquellas personas que se quieran apuntar
En el Círculo de Ciudad Lineal tenemos, este fin de semana sería la 4ª reunión. Estamos en Facebook, en un grupo de correo, también hay un Gmail al que puedes contestar, y alguien, si quiere participar en Podemos, que se apunte aquí. A Podemos no le financia nadie, o más bien mucha gente, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Si queremos expropiar a los bancos, no le vamos a pedir dinero a los bancos para expropiarles. Se los vamos a pedir, no creo que nos lo den, pero bueno. Si queremos meter a más gente como Díaz Ferrán en la cárcel, no le vamos a pedir dinero. Pero una campaña, una organización, una estructura se construye también con un apoyo voluntario, pero también con un apoyo económico. ¿Y a quién se lo pedimos? A la gente normal. Esa es a la gente que le queremos pedir dinero. ¿Por qué? Porque cuando la gente decida no dar dinero, Podemos deja de existir. Es tan sencillo como eso. Cuando deje de ser una herramienta útil para la gente, Podemos ya no existirá. No nos va a financiar ningún banco, ninguna gran macrooperación, ni empresa, ni demás. Nos vamos a financiar entre todas. Y bueno, que ahí hay una bolsilla roja, ¿sabes? Todo el mundo que quiere y pueda, para pagar el acto y todas las cosas, porque todo está siendo voluntario y así queremos que siga siendo, que para nosotros es muy importante. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Desde aquí? Sí, como quieras. Yo, lo que me pasa con estas cosas es que el compañero ha hablado de Díaz Ferrán. Tiene 10 minutos. Tiene 10 minutos. Bueno, macho, ¿qué te pasa? Y yo cuando el compañero estaba hablando, ha mencionado a Díaz Ferrán, yo me he acordado del presidente de Mercadona, que dijo que tenemos que trabajar como los chinos. Entonces, mi perspectiva es que tendríamos que empezar a pensar en más amplio. O sea, España, Unión Europea, el mundo, estamos en una globalización. Con lo cual tendremos que empezar a ver que este movimiento no solamente nos concierne a nosotros. Cuando habla del FMI, el FMI es lo que nosotros llamamos en África el Fondo de Miseria Internacional.